Buenos días. Gracias por venir todos. Me alegra ver tanta gente. Hoy tenemos un coloquio un poco fuera de nuestra rama de la ciencia. Antes de presentar al ponente, quiero agradecer a Jesús Navarro por su presencia. Como sabéis, el programa de coloquios vive de las ideas que aportáis y pues, tenemos esta charla hoy es gracias a Jesús Navarro. La charla de hoy va de la ciencia y tecnología, de alimentar al planeta, que ya de por sí es un reto bastante interesante, pero le hemos dado un ángulo un poco diferente. Se trata de llevar cosas que funcionan en un laboratorio, de investigación, llevarlos al mercado, tener impacto en la sociedad directo. Es algo que se nos exige cada vez más y creo que es interesante ver un caso de éxito donde se ha realizado todo este paso pues con mucho éxito. De hecho, no voy a contaros lo que es porque el ponente puede hacer mucho mejor que yo, pero estoy muy contento de tener aquí a Daniel Ramón Vidal de ADM Biopolis. Antes era profesor de investigación del CSIC, catedrático de la Universidad de Valencia, pero ha decidido dar el paso a la empresa y veremos cuáles son los obstáculos, cuáles son las trampas y cómo se puede superar todo eso. Muchas gracias por venir. Bueno, pues es un gusto estar aquí con todos vosotros, viendo tantas caras conocidas de amigos. Y bueno, lo que os he preparado es una charla dividida en 4 bloques distintos. En un primer bloque os quiero contar la aventura de cómo generamos Biopolis desde el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, que está aquí al lado. Luego quiero comentaros cuáles son los grandes problemas a los que nos enfrentamos las personas que trabajamos en tecnología de los alimentos, dónde va a estar el mundo en el 2050 y cómo vamos a alimentar a esas personas. Y cómo para eso vamos a necesitar un abordaje absolutamente pluridisciplinar. Y en base a todo eso os contaré, volveré a Biopolis y os contaré cómo estamos intentando enfocar desde Biopolis esa aproximación a la innovación para el futuro, que al final unas pocas conclusiones. Bueno, ¿por qué creamos Biopolis? Hay que ir un poco hacia atrás. Como se ha mencionado, yo he sido profesor de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos 23 años de mi vida. Y le debo al CSIC muchísimo, siempre estar en deuda con el CSIC. Y bueno, en una época me tocó ser el coordinador del área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC. Y llegué a Madrid y lo primero que hicimos fue en lo que entonces se llamaba la comisión de área, éramos 5 personas, preparar un informe sobre dónde estábamos. Ese informe lo que decía más o menos es que los 10 institutos en el área de tecnología de los alimentos del CSIC, que eran unos 600 investigadores seniors en plantilla y la mayor potencia en ciencia y tecnología de los alimentos del país, publicaban razonablemente bien. Un porcentaje muy elevado de los grupos publicaban en primer cuartil, en Science Citation Index y realmente con citaciones, con impacto en el mundo académico. Participaban en bastantes proyectos de la Unión Europea, prácticamente el 80% de los grupos tenían fondos nacionales y lo que sucedía es que no transferían nada al sector agroalimentario. La transferencia era prácticamente mínima. Que esto pase en un área que podríamos calificar más básica, como puede ser vuestra área, a mí no me parecería tan relevante como en aquel momento me lo pareció que eso sucediera en un área que se llamaba tecnología de los alimentos y en un país como España, donde el sector agroalimentario, como sabéis, es una parte muy importante de nuestro PIB, que da empleo a casi 2 millones de personas y que tiene un montón de empresas que deberían estar absorbiendo el conocimiento que se generaba dentro del CSIC. ¿Por qué no pasaba eso? En ese informe lo que veíamos es que había fundamentalmente 2 problemas. Un primer problema era un salto de escala. Por ejemplo, teníamos gente muy buena desarrollando bacterias lácticas para fermentos o para probióticos, o teníamos gente muy buena desarrollando levaduras para procesos de vinificación o de panificación,
pero trabajaban a nivel de laboratorio. Cuando había que hacer 1 kilo de levadura, 1 kilo de bacterias para poder hacer una prueba semi-industrial, no había un fermentador industrial donde hacerlo dentro del CSIC. El segundo problema era más importante. Yo hice mi postdoc en la Universidad de Agricultura de Wageningen, que es el principal hub de innovación en agroalimentación en Europa, y allí, volveré al final de la charla sobre esto, hay un contacto directo entre los investigadores del mundo académico y los investigadores de las empresas. De hecho, hay una figura que se llama Cátedra 0%, por el que profesores que están trabajando en un centro privado, en una empresa privada, pueden trabajar un día por semana en las instalaciones universitarias como profesor asociado o incluso sin ningún tipo de link docente, simplemente tener un laboratorio costeado a medias por la empresa y el centro académico e incluso poder pedir todo tipo de proyectos nacionales. Pero en nuestro caso eso no pasaba. Lo que teníamos era un divorcio absoluto entre los investigadores en el laboratorio y las personas que en ese sector agroalimentario al que queríamos llegar desarrollaban los productos. Y en medio teníamos un sistema de transferencia de tecnología, una oficina de transferencia de tecnología, con compañeros que lo intentaban hacer lo mejor posible, pero que tenían un problema fundamental, y es que la inmensa mayoría de ellos jamás había trabajado en una empresa, con lo cual no sabían cómo llegar, ni tenían el networking. ¿Y qué pasaba? Que era perverso, porque por un lado nosotros no nos enterábamos de qué demandaba el mercado y no dirigíamos bien nuestras investigaciones, y por otro lado los industriales de este país no sabían el enorme potencial que tenían dentro del CSIC. ¿Cómo romper eso? Pues cuando se presentó este informe a presidencia del CSIC, lo que se nos dijo es fácil arreglarlo primero si conseguimos un proyecto público en el que se nos pague comprar un pequeño fermentador. Ahí tuvimos todo el apoyo, como a lo largo del proceso que os voy a contar, del equipo de dirección del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, que en aquel momento estaba liderado por José Luis Navarro, y conseguimos presentar un proyecto FEDER que se nos concedió en una historia que se llamaba Instalaciones Especiales, y ahí en la planta piloto del CSIC de IATA pues tuvimos un pequeño laboratorio de 40 metros cuadrados donde pudimos comprar un laboratorio y un fermentador de 50 litros, un pequeño liofilizador, y contratamos, que os voy a contar, a 3 becarios que durante 3 años los teníamos ahí bien protegidos. Y aquí fue excelentemente bien. De hecho, hicimos un montón de escalados, pero en un momento determinado, cuando quedaban 6 meses para acabar el proyecto, en aquel momento el que había sido mi jefe cuando era coordinador de área era el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, que seguro que muchos de vosotros conoceréis, y me llamó a Madrid. Me llamó a Madrid para decirme que si tenía en mi cabeza, que evidentemente lo tenía, ver la forma de que esas 3 personas pasaran a formar parte de plantilla como técnicos o algo así, que no había forma, y que me buscara la vida, pero que el consejo que me daba es que pensaba que quedaban 6 meses para acabar el proyecto y que de alguna forma me aliara con empresas para poder construir algo que siguiera pudiéndoles contratar. Os he de confesar que en aquel momento mi única preocupación era mis 3 becarios. Y me recomendó que fuera al Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona, donde estaba la Sala Blanca, y donde habían conseguido una historia que se llamaba Asociación de Interés Económico, que era una figura legal en aquel momento, que permitía que se creara un consorcio público-privado en España, porque la ley en aquel momento prohibía que un organismo público de investigación como el CSIC formara parte de una sociedad limitada, una sociedad anónima. Esto de una asociación de interés económico, en el caso del Centro Nacional de Microelectrónica, era simplemente que Fagor pagaba un dinero al año porque se le hicieran los chips de sus lavadoras o lo que fuera, sus electrodomésticos, y con ese dinero conseguían poder tener abierto los 365 días del año la Sala Blanca con el gasto que eso implicaba, y los grupos podían usar la Sala Blanca para investigación. La realidad es que durante mi época de coordinador yo ya había establecido algunas relaciones con empresas que me decían que estaban interesadas en poner dinero en la planta de fermentación que habíamos montado aquí, pero cuando les contesto me dijeron que eso de una asociación de interés económico ellos no lo veían por ningún lado. Y un 28 de diciembre del 2002, cuando ya solo quedaban 2 meses y medio para que se acabara el proyecto, pues Emilio me llamó, me dijo: esto no es una inocentada, pero nos acabamos de enterar de que han decidido en la ley de acompañamiento de presupuestos del Estado que a partir de ahora un organismo público sí que va a poder formar parte de una sociedad limitada.
y están esperando un primer ejemplo. Entonces me comentó que había Consejo de Ministros el 4 de enero y que había llegado a un pacto con el secretario de Estado por el que si en el plazo de un día le llevábamos una declaración de intereses de crear una compañía y las firmas de 2 o 3 empresas que estuvieran dispuestas a meter dinero, pues que lo podía llevar al secretario de Estado y igual nos daban el permiso. Y textualmente esto es lo que pasó. Escribimos un resumen, este señor que hay delante, José Luis Navarro, lo llevamos a Madrid al día siguiente y se presentó en Consejo de Ministros el día 4 de enero y el 4 de enero ya me envió diciendo ya tenéis el permiso para hacer una empresa que es una sociedad limitada. No sabíamos ni cómo se iba a llamar. Este es un punto importante y sé que me vais a entender todos inmediatamente. Espero que no haya mucha gente de administración. Si en ese momento Emilio decide llevar los pasos pertinentes, que es voy a informar al gabinete jurídico, voy a informar a la Oficina de Transferencia de Tecnología, os aseguro que en estos momentos Biópolis no existiría, porque se hubiese parado. Pero tomó una decisión y el director del Instituto de Agroquímica tomó otra decisión y nos echamos para adelante y conseguimos ese permiso. Y hubo otro punto importante y es que además desde la dirección del instituto se dijo y nosotros cedemos el espacio y nosotros además vamos a poner aquí dinero cuando el proyecto FEDER, que esos otros institutos no lo habían puesto en la mesa. El resumen es que nos encontramos con ese permiso, hablamos con las empresas con las que habíamos establecido contactos previos y a comienzos de marzo de 2003 tuvimos el primer consejo de administración entre el CSIC y esas 3 empresas. Esas 3 empresas eran, por un lado, Corporación Alimentaria Peñasanta, que dicho así no sonará de nada, pero si os digo que es Central Lechera Asturiana, eso sí que os sonará. Era Central Lechera Asturiana, era un capital riesgo del País Vasco que se llama Talde Capital Riesgo y una compañía valenciana en el mundo del chocolate y el cacao que se llama Natracéutica. Entre ellas 3 pusieron 60.000 euros y a cambio de eso, perdón, 56.000 euros y a cambio de eso se quedaron con el 60% de la compañía. Y el CSIC se quedó con el 40%, no podía poner dinero porque por ley el CSIC no puede poner dinero y lo que hizo fue poner los 40 metros cuadrados de la planta y el usufructo del fermentador y el liofilizador que habíamos conseguido en los proyectos FEDER. Y a mí el presidente del CSIC me dijo que ya que estaba tan entusiasmado con el tema, pues que me dejara mi grupo y me pusiera al frente de la dirección científica, por supuesto sin un euro más de salario y sin ninguna participación en la compañía. Y así nació Biópolis en marzo del 2003, en una reunión interesantísima donde lo primero que pusieron encima de la mesa el consejero delegado de Central Lechera Asturiana, Pedro Astás, y el presidente del Capital Riesgo, José María Zalbide Boitia, es que habían hecho un estudio de empresas biotecnológicas en nuestro país y que no les cuadraba en absoluto, que sobraban por todas partes, porque no se justificaban ni por número de grupos públicos trabajando en biotecnología, ni por capacidad empresarial para resolver los resultados. Y me pusieron un mapa de España encima de la mesa y me dijeron, y mira qué casualidad, estamos viendo que donde más hay es en estas comunidades autónomas. Y me señalaron 4 comunidades autónomas, cada una de ellas con un partido político diferente al frente, y me dijeron, y lo que hemos visto es que aquí hay mucho amiguismo y que están viviendo todas de pedir fondos autonómicos porque son amiguetes del político que está al frente de la consellería correspondiente. Y me dijeron, dicho esto, te tenemos que decir que no puedes pedir fondos públicos, porque esto sería pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros queremos hacer una empresa. Te prohibimos ir a fondos públicos y tienes 2 años para entrar en beneficios. Y estas fueron las reglas del juego. Eran durísimas, pero vistos ahora, 16 años más tarde, si no nos hubieran puesto esas normas, hoy tampoco habría Biópolis, porque sé lo que habría hecho. Habría ido a pedir proyectos públicos, habría entrado en la dinámica de voy a conseguir financiación pública de aquí, voy a ver cómo me muevo por allá, y cuando hubiera llegado la crisis unos años más tarde, como pasó a todas esas empresas, me hubiera venido abajo. Esas fueron las reglas del juego. Lo que hicimos fue contratar a un abogado espabilado para ponerlo al frente de la compañía, contratar un coche de renting y irnos a visitar empresas llamando a la puerta diciendo hola, sabemos hacer I+D, ¿le podemos ayudar en algo? Imaginaros las caras que nos ponían cuando llegábamos allí. Hasta que un día decidimos que íbamos a cambiar un poco el mensaje. Se empezaba a hablar de lo de alimentación y salud,
había muy poca investigación en aquello y mucho marketing, y nosotros sabíamos hacer I+D+6 y cambiamos el mensaje. El mensaje en esos momentos era: hola, sabemos hacer I+D en alimentación y salud, podemos ayudarle en algo. Y milagrosamente una compañía de alimentación infantil en Barcelona que se llama Ordesa nos dijo: pues estamos pensando si se podría desarrollar un probiótico frente a rotavirus. No sé si lo sabéis, pero en Valencia hay uno de los mayores expertos en rotavirus, que es Javier Buesa, en el Hospital Clínico en Medicina. Él es uno de los referentes en rotavirus en el mundo, y dijimos: sí, seguro que sí. Hablamos con Javier, empezamos ese proyecto, a los pocos meses llegó otro, y cuando nos quisimos dar cuenta habían pasado los 2 años, esa fase 1 que veis ahí, y habíamos generado 50.000 euros de beneficio, y ya no éramos 3, éramos 7. Y ahí nuestros socios pusieron 200.000 euros más entre todos. El CSIC forzó un poquito más la máquina, diciendo que en lugar de 40 metros daba 60, y nos apañamos para que no tuviera que poner dinero y no perdiera porcentaje. Y entramos en una fase interesantísima que duró 5 años, donde incrementamos bastante la plantilla, hasta unas 18 personas, contratando gente joven con ganas. Nos fue muy bien porque empezamos a tener los primeros clientes fuera de España. Llegó Danone y llegó Coca-Cola, que han sido 2 buenísimos clientes de Biopolis, y sigue siéndolo. Y además nuestros socios nos dijeron que ahora ya íbamos a poder ir a fondos públicos con una condición. Y la condición es que cualquier proyecto tenía que pasar por Consejo de Administración y tenía que servir para algo. O bien tenía que crear una infraestructura estratégica o un contacto con una empresa privada o un organismo público que nos diera un beneficio. Y empezamos a meternos en proyectos europeos y empezamos a meternos en proyectos CEN. Y cuando nos quisimos dar cuenta, casi al final de esa fase, habíamos generado unos 600.000 euros de beneficio, y encima de la mesa se puso: ¿en qué reinvertimos esto? Era el comienzo de la genómica. Se empezaban a tener las primeras plataformas de secuenciación genómica masiva. Internamente lo que analizamos es que el mundo de la genómica iba a ser fundamental en la alimentación para desarrollar alimentos para el futuro, y que mejor tenerlo dentro que externalizarlo. El problema es que comprar la primera plataforma de secuenciación genómica masiva eran 850.000 euros, se necesitaban unos 150.000 más para el laboratorio y todo esto. Era 1 millón de euros y solo teníamos 600.000. Y nuestros socios, como siempre, nos dijeron: ser imaginativos y buscar el resto. Había otra spin-off del CSIC en Madrid que se llama Secugen, que es una empresa que surge desde el CIB, desde el Centro de Investigaciones Biológicas, por 2 investigadores, Santiago Almarán y José Luis García, y fuimos a hablar con ellos. Ellos estaban como nosotros, querían la plataforma de secuenciación masiva para diagnóstico médico, pero no tenían pasta. Tenían algo, pero no tenían pasta. Y lo que nos dijeron es que además tenían que hablar con sus socios industriales. Y os juro que en el camino de vuelta a Valencia, a la altura del Alarcón, sonó el teléfono y nos dijeron: ya los hemos convencido, nos dan 400, 600 más 400 es 1 millón, ¿cuándo creamos el sequencing? Y lo creamos a la semana siguiente. Creamos una compañía de secuenciación genómica masiva que era 60% Biopolis, 40% esta compañía de Madrid, con el compromiso de que todo quedaba en Valencia, en nuestras mismas instalaciones. Y al final de esta fase lo que pasó es que ya no cabíamos físicamente en el IATA, y había que tomar además una decisión muy importante, y es que gran parte de nuestra investigación ya había generado esa investigación en I+D producto. Y el producto eran fundamentalmente microorganismos, bacterias, levaduras o metabolitos microbianos, que ahora el cliente nos decía: ¿y esto quién lo produce? Y ahí fue donde los 3 socios industriales dijeron: aquí es donde cerramos el negocio. Porque si conseguimos tener instalaciones de fermentación, vamos a poder vender a ese cliente que ha empezado comprándonos I+D el ingrediente, y de forma rutinaria, trimestre tras trimestre. Y seguimos siendo su sitio de innovación de I+D y generando nuevos desarrollos que luego le vamos a producir y vender. La estructura normal de una compañía biotecnológica en los polos de crecimiento fuertes, como pueden ser la costa este o la costa oeste en Estados Unidos, es: hago algo, construyo la patente, vendo la licencia y pego un pelotazo. Pero no era el modelo que nosotros queríamos. El modelo que nosotros queríamos era un modelo recurrente. Y fue donde se tomó una decisión muy importante, que es: tenemos que irnos del IATA y tenemos que irnos a un sitio donde podamos construir una planta de fermentación.
El socio valenciano Natracéutica ofreció sus instalaciones en Cuart. Al final ahí pues no hubo un acuerdo. Hubo algún socio que decía de que nos fuéramos a la INIA, al Parque Tecnológico, o cerca de la INIA. Personalmente a mí me daba muchísimo repelús, eso no quería bajo ningún punto de vista, porque objetivamente en AINIA no hay ningún cliente nuestro, solo hay competidores como... perdón, en el Parque Tecnológico no hay ningún cliente nuestro, solo hay competidores como AINIA. Y entonces, para mí lo más obvio es que éramos una compañía que generaba conocimiento, quedarnos donde estábamos. Y en ese momento Esteban Morcillo me contó que se estaban acabando de hacer unos edificios que habíamos visto ahí, grises y tal, y que ahí podían ir empresas. Y creo que nos costó entendernos con la universidad menos de un par de horas, porque nos necesitábamos mutuamente. La universidad necesitaba una empresa que llegara y actuara como imán, y nosotros necesitábamos no movernos del sitio donde estábamos. Y esa fue la decisión. Decidimos irnos a estos edificios grises donde ahora estamos, y ahí, aquí podéis ver el edificio donde estamos situados, pues nos trasladamos. Eso fue una importante inversión, porque fue 1,5 millones de inversión, donde el CSIC ya no pudo ir, y como no pudo ir, perdió del 40% de acciones que tenía al principio y bajó hasta un 12%. Y ahí fue donde yo también tuve que tomar otra decisión, porque hasta ese momento el CSIC era el socio mayoritario, yo tenía mi salario, era profesor de investigación, estaba en Biópolis, el presidente de Biópolis era el presidente del CSIC, pero eso cambiaba de la noche al día. Y fue cuando tomé la decisión de pedirme la excedencia y pasarme a tiempo completo a Biópolis. Y ahí fue donde por primera vez recibí acciones, porque el premio, entre comillas, de los socios por todo lo que había trabajado por levantar la compañía fue darme un 7% de las acciones de Biópolis. Bueno, pues nos mudamos al edificio que veis ahí, y la verdad es que las cosas siguieron yendo muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos creciendo, y llegó el Consejo de Administración de diciembre del 2015, y los socios industriales dijeron que estaban ya muy contentos, estábamos facturando unos 3,5 millones de euros, con unos beneficios en torno a los 600.000 euros, lo que para una compañía biotecnológica es impresionante. Ya dábamos empleo a unas 40 personas, y lo que nos dijeron en aquel momento es que lo habíamos hecho muy bien, porque habíamos visto venir la crisis con mucho tiempo. De hecho, ellos fueron los que 3 años antes de que apareciera la crisis, desde Central Lechera Asturiana y desde Talde nos dijeron: esto no va bien, empezar a buscar más clientes fuera de España, y nos movimos fundamentalmente a Centro Europa y Latinoamérica, de forma que cuando estalló la crisis nosotros teníamos ya casi un 60% de clientes fuera de España, y crecimos ante la crisis, siendo claros. Life Sequencing tenía el 80% de sus clientes fuera de España. Y cuando llegó diciembre del 2015, nuestros socios salieron con la sorpresa de decirnos que esto va muy bien, pero es que esto, para que vaya bien en el futuro, necesita la entrada de un nuevo socio. Porque Central Lechera decía: somos lo que somos, la láctea de España, pero fuera de España no somos nada. En aquel momento Natracéutica había sido comprada por una multinacional francesa que se llama Naturex, y Talde Capital Riesgo lo que decía es: necesitamos un socio que nos abra a los 2 grandes mercados, Asia y Estados Unidos. Y decidimos abrir la puerta a que entrara un nuevo socio que idealmente comprara entre un 15 o un 20% de Biópolis. Eso se hizo contratando a un gabinete en Madrid que se llama Aldas Montalbán, que al frente tiene una persona fascinante, que es un abogado judío con contactos en todo el mundo, y que empezó primero a valorar cuánto valía Biópolis, que es que no teníamos ni idea de cuánto valía. Esto parece una tontería, pero fue un tema de debate, porque lo que nos ponían encima de la mesa los expertos en evaluación es que no sabemos poner un precio a Biópolis, porque primero no están pérdidas. Yo no sé si sabéis cómo se valoran las compañías, pero se valoran viendo los competidores por cuánto se han vendido y aplicando unos factores, unos múltiplos, y eso se valora en función de lo que esa compañía esté ganando, pero las inmensas ventas en compañías biotecnológicas son de compañías perdiendo, donde lo que se vende es la propiedad intelectual. Entonces, en nuestro caso, como estábamos en positivo, era muy difícil, sabían que valíamos mucho más, pero no cuánto. Y segundo, no vendíamos patentes, vendíamos investigación y luego el ingrediente, los microorganismos. Y de nuevo será muy difícil de evaluar.
y de hecho nos pusieron un mínimo y un máximo. Y empezaron a venir por Biopolis a partir de junio del 2016 una serie de compañías, todas extranjeras, varias de ellas clientes, hasta que de repente en julio del 2016 apareció Archer Daniels Midland, ADM. Y bueno, lo que puso inmediatamente ADM encima de la mesa es que ellos no querían el 15 o el 20%, que nos llevaban siguiendo desde hacía 3 años y que lo que querían era idealmente comprar todo el porcentaje en manos del capital industrial y que el CSIC permaneciera en la compañía. Esto a mí personalmente me llevó al alma, porque que venga una compañía norteamericana y te diga, os hemos analizado en profundidad. Recuerdo la entrevista con presidencia del CSIC con el que hoy es mi jefe, Vikram Luthar, él es el vicepresidente financiero, es un ingeniero aeronáutico y es el vicepresidente financiero de esta compañía. Cómo le explicó al presidente del CSIC que no entendían la enorme cantidad de generación de conocimiento del CSIC y cómo no se transfería más eso a la empresa y que pensaban que para ellos era muy interesante como compañía tener al CSIC como partner. Y llegamos a la decisión de que todos los socios industriales vendieron, incluyéndome a mí mismo. Y bueno, pues que en estos momentos lo que somos es 90% ADM, 10% CSIC. Acompañado a eso se compró por parte de ADM un 40% de la compañía genómica, la iSequencing, que si os acordáis estaba en manos de la otra spin-off del CSIC, Sequgen, y hoy en día la iSequencing es 100% Biopolis. ADM, supongo que no sonará mucho, son las siglas de Archer Daniels Midland. Es una compañía que se fundó en el año 1902 y que está cotizando en la bolsa de Nueva York desde 1924. En estos momentos tiene 40.000 empleados y el año pasado facturó 70.000 millones de dólares. Esto quiere decir que está entre las 5 compañías agroalimentarias más grandes del planeta. Es 3 veces Danone, porque os hagáis una idea. Lo que ocurre es que como no vende producto final, no vende batidos, no vende zumos, no vende chocolate, sino que vende los ingredientes para hacer eso. Vende aromas, vende colorantes, vende maíz, vende productos obtenidos a partir del maíz, de la soja, proteína. Para que os hagáis una idea, estas Impossible Burger están, el 90% de los ingredientes que llevan dentro están desarrollados por ADM, pues no suena. Pero en realidad es uno de los grandes 5 gigantes agroalimentarios del planeta. En estos momentos tenemos aproximadamente unas 700 personas en I+D puro y duro y unas 1000 personas en lo que ellos llaman aplicaciones, que sería el siguiente paso, introducir los ingredientes en matriz alimentaria. Y tenemos 6 centros de investigación que podéis ver aquí, 3 en Estados Unidos, uno en Chicago, en Decatur, que es el central, uno en Erlanger y el otro en California, en Davis. Y luego tenemos en Europa uno en Berlín, uno en Heidelberg y aquí estamos Biopolis. Biopolis es el centro para ciencias biológicas de ADM y lo que nosotros tenemos que hacer aquí es cualquier cosa que tenga que ver con la biología, con la biotecnología, ser apoyo de nuestros colegas de ADM Global. Biopolis en estos momentos somos 69 personas, 59 en Biopolis y 10 en Life Sequencing, y el 26 de ellos son doctores, 36 como 28 son licenciados en máster o en grado, y los otros son técnicos de FP. Y tenemos una plantilla multidisciplinar. Esto para nosotros es muy importante porque no solo hay tecnólogos de alimentos, biólogos, biotecnólogos, bioinformáticos, hay ingenieros para los escalados, incluso tenemos en plantilla gente experta en marketing científico y gente experta en regulación, porque, y eso es algo que no teníamos en el CSIC, cuando uno quiere hacer I+D empezando de cero para desarrollar un producto, pues necesitas desde el principio tener muy claro cuál va a ser el marco regulatorio y el marco de mercado en el que va a desarrollar ese producto para no meter la pata. Por eso cuando empezamos un proyecto de I+D, nos sentamos los de I+D con la gente de marketing y la gente de legal y construimos juntos. Tenemos las 4 grandes líneas de negocios que podéis ver aquí: evaluación de ingredientes, probióticos, factorías celulares y secuenciación masiva. Las 3 de arriba son Biopolis, que sigue teniendo su CIF independiente a pesar de ser parte de ADM, y la iSequencing lo mismo, porque es la política de ADM. Y con esto acabaría esta primera introducción. En medio, y antes de contaros qué hacemos,
quiero explicaros cuáles son los grandes problemas de la alimentación mundial. El primero es este que veis aquí, y no nos acordamos de él porque vivimos en un país con la barriga bien llena, pero el principal problema de la alimentación en el mundo es el hambre. Todavía hay 820 millones de personas, según datos de FAO, de los 7.000 y pico que somos aquí, que pasan hambre diaria. Y además en los últimos 2 años ha habido un ligero repunte de esto que es como para estar muy preocupado. Y es indecente porque producimos la suficiente cantidad de alimento en todo el mundo para que comamos todos los que vivimos aquí y más, pero está mal reparado. Dicho esto, el segundo gran problema se llama obesidad y sobrepeso. Y esto se está disparando. Para que os hagáis una idea, desde el año 1975 se ha triplicado la incidencia de la obesidad en el planeta. Actualmente hay unos 1.900 millones de personas que tienen sobrepeso, de los cuales más de 650 millones de personas son obesos. Y esto es el primer paso para tener problemas de salud importantes en el futuro. El 25% de la población española actualmente o tiene sobrepeso o es obesa, y bueno, en el último estudio que se ha hecho por parte del Hospital del Mar, que se publicó hace apenas unas 4 semanas, en el año 2050 se calcula que el 83% de los varones españoles tendrán sobrepeso o serán obesos y el 56% de las mujeres. Hablando claro, será un gasto anual para la seguridad social de 3 billones de euros. El otro gran problema, que no es un problema, pero que establece un marco diferente para la alimentación, es la inversión de la pirámide poblacional. El cómo cada vez hay más gente mayor. Ahí lo podéis ver, cuanto más verde en el mapa mundi, más esperanza de vida del país. Y por poner el ejemplo español, hace 4 generaciones, la de nuestros bisabuelos, hace 100 años, la esperanza de vida de una española era de 42 años y la de un español de 39. Y los últimos datos es que el año pasado la esperanza de vida de una española era 85,6 y la de un español 80,1 años. Hemos duplicado en solo 100 años nuestra esperanza de vida. Actualmente casi el 7% de la población española ya es octogenaria. Y como podéis imaginar, necesitan una alimentación especial, porque no trituran tan bien, porque todos los receptores los tienen bloqueados excepto el dulce. Por eso decimos, ¡ay, qué golosos son los mayores! No, no son golosos, es que es lo único que son capaces de percibir. Y se puede construir muchísimo desde la tecnología de los alimentos en mucho hogar ya unipersonal con anciano o anciana que no puede cocinar. Se pueden hacer multitud de cosas, pero en realidad quien vio esto muy bien fue Japón hace ya aproximadamente 30 años, que es el país más longevo del planeta, porque lo que se dio cuenta es que o eres capaz de lograr que esa población llegue a los 80 años en buena calidad de vida, y lo mejor para eso es dieta y estilo de vida saludable, o te enfrentas a un gasto social que es simple y llanamente insoportable. Y parejo a eso va otro problema que seguro que a muchos no se os ha pasado por la cabeza, y es la infertilidad. En una única generación, ahora no os hablo de 4, mi generación, teníamos la pareja, el primer niño a los 25 años en este país. La generación de mis hijos, 29 y 24 años, la tienen a los 35. En una única generación nos hemos ido 10 años más tarde, con la agravante de que el pico máximo de fertilidad de la especie humana está entre 16 y 20. Resultado, multitud de problemas de fertilidad, unido a factores como el tabaquismo, la obesidad y la contaminación ambiental, esto fundamentalmente en China, que hace que se disparen las cifras de infertilidad. Siempre se piensa que es la mujer, el 30% de los casos es en varones, el 30% en mujeres, el 25% es compartido y el resto no se sabe. Esas son las cifras de nuestro país. Pues bueno, desde hace ya muchísimo tiempo sabemos que en España esto es un problema. Actualmente se calcula que alrededor de 800.000 parejas españolas deben entrar en un proceso de fertilidad y os aseguro que se puede actuar desde la alimentación, por supuesto no solventando el problema, pero estableciendo unos parámetros más adecuados para que con un tratamiento terapéutico adecuado el problema se resuelva. Y de un efecto indirecto divertidísimo, que es el que veis en esta diapositiva. Y es que esas parejas que deciden tener al niño tarde, deciden entretenerse y entrenarse con una mascota. En estos momentos, de los 96 millones de perros que hay en Estados Unidos, aproximadamente el 40% está en hogares de parejas que todavía no han tenido su primer niño. En España, según los datos de Nielsen,
tenemos 40% de hogares españoles con una mascota y solo 11% de hogares españoles con un niño entre 0 y 6 años. Y si vais a Carrefour, si vais a Mercadona, si vais a Aldi o si vais a Lidl, yo lo hago todos los sábados, acordaros cómo era el lineal de comida para mascotas hace 5 años y cómo es ahora. Hace 5 años había comida para perros gordos, perros delgados y como mucho perros viejos, y ahora mirar la oferta que hay y los precios. El otro gran problema se llama huella hídrica, y es que la agricultura es la labor humana que más agua consume en el planeta. Se calcula que aproximadamente el 87% del total de agua que se consume en el planeta lo gasta la agricultura. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cuánto cuesta hacer 1 kilo de arroz? Hacer 1 kilo de arroz cuesta 5.000 litros de agua. Hacer 1 kilo de ternera, no la ternera entera, 1 kilo, cuesta 15.000 litros de agua. Hacer 1 kilo de pollo cuesta aproximadamente 8.000 litros de agua, y hacer 1 kilo de vainilla, el aroma más usado en la tecnología de los alimentos, cuesta 100.000 litros de agua. Y esto es simple y llanamente insoportable. Algo habrá que hacer para el futuro. El tercer gran problema es residuos. A la izquierda tenéis fotos de mercado en Bangalore y el mercado central de Valencia. Reconozco que lo del mercado central es porque soy hijo, nieto y bisnieto de carniceros del mercado central y he vendido en el mercado central. Y mis primas aún tienen una parada en el mercado. Pero son dos realidades distintas. Como antes os decía, producimos lo suficiente para que no haya hambre en el planeta. ¿Qué pasa? Que en los países pobres se pierden los primeros eslabones de la cadena de producción. No hay cadena de frío, los almacenajes son un desastre, hay contaminación por ratas, por parásitos. En cambio, en nuestro sitio se pierden los últimos eslabones, fundamentalmente por paso de fecha de caducidad, tanto en el hogar como en el punto de vista. Y sumarle a todo esto, en los países que tenemos la barriga llena, las tendencias de mercado de los millennials. Aquí las tenéis: lo orgánico, lo vegano, lo exótico, el kilómetro cero, el libre de alérgenos, el bienestar animal. A todo este problema es al que nos enfrentamos los que queremos desarrollar alimentos para el futuro. Pero hay algo mucho más gordo que todo esto, y es cómo ha cambiado la demografía en el planeta. A la izquierda veis el mapa mundi en el año 1880 y a la derecha lo veis hoy. Fijaros que en medio han pasado 100 y pico años. Bueno, allí había, perdón, en el año 1800 y en 2000 han pasado 200 y pico años. Allí habían 880 millones de personas en el planeta. Aquí 7.200. Pero lo más increíble es que allí solo habían 6 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Y ahora hay 450 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Y si os vais al continente asiático, que es donde mayor población hay, pues ¿qué os voy a descubrir si os digo que una ciudad como Shanghái tiene prácticamente 28 millones de habitantes, pero es que si os vais a la provincia de Mongolia Interior, Hohhot, que es la capital, tiene 28 millones de habitantes también. Y si vais a México Distrito Federal, pues confesados 25, en realidad no saben cuántos. ¿Qué pasa? Que hemos desplazado los puntos de consumo de los puntos de producción. Cada vez hay menos gente que vive en el campo y hay que tener una buena logística. Todo esto lo tenemos que tener en la cabeza pensando en el futuro, porque ¿dónde se van a producir los mayores incrementos de población? Pues se van a producir en las zonas del planeta donde ya haya hambre y en esos grandes centros demográficos. Por supuesto, como veis, nos enfrentamos a un montón de problemas y tenemos diferentes agriculturas para resolverlos. La agricultura biológica, orgánica, la agricultura convencional, la agricultura de precisión que utiliza drones y todo lo que se pueda para plantar de la forma más segura, y luego está la agricultura biotecnológica, los transgénicos. En realidad, visto desde la ciencia, necesitamos todas esas agriculturas de una forma sostenible para atacar el problema al que nos enfrentamos, que es alimentar a la población en el año 2050. Todos los problemas que os he mencionado antes pueden tener soluciones científico-tecnológicas, excepto una, que es el hambre. Porque el hambre requiere de medidas sociales y políticas adecuadas previas y un tratamiento alrededor de la inmigración que asegure que esta gente no se muera de hambre en sus sitios de origen. Y sin esas medidas sociales y políticas, pues en el hambre no podemos hacer nada. Si se toman, entonces sí que podemos ayudar desde la ciencia.
Y en medio de todo esto lo que aparecen son debates estériles, como el debate entre los GMOs, los transgénicos y los orgánicos, que no es un debate técnico, es un debate ideológico y que nos daría para otro seminario distinto, porque la biotecnología está en la alimentación desde el inicio de los tiempos. Hace 5.000 años no habían coles de Bruselas y no habían coliflores. Son mutantes homeóticos en genes que controlan el desarrollo de la microadolescencia femenina o la yema lateral. La coliflor no es más que eso. O no teníamos pomelos como los que veis a la izquierda, no sé si lo sabéis, pero este pomelo, el Star Ruby, que es con el que se hace el 70% de los zumos del planeta, está aquí desde el año 1956, donde investigadores del Ministerio de Agricultura americano decidieron mutagenizar en una instalación con rayos gamma en Brookhaven 10.000 semillas, se las llevaron de vuelta a Florida y allí creció uno que les llamó la atención por el color y resulta que daba un zumo con unas propiedades organolépticas maravillosas. Pero es que no había pomelos en el continente hasta el siglo XVII, en que un monje hizo un cruce antinatural forzado. Entonces, esto de los transgénicos, que raro están jugando con los genes, la agricultura está jugando con los genes desde hace muchísimo tiempo. Es verdad que hay cultivos transgénicos como los que veis aquí. Es verdad que gracias a estos cultivos transgénicos de los que ya llevamos 25 años, los datos fríos y duros están aquí. Se ha reducido el consumo de pesticidas un 37%, eso es haber gastado 584 millones de kilos menos de pesticidas. Se ha aumentado la productividad en campo un 22% y gracias sobre todo a la soja, que se hace siembra directa en lugar de roturar, pues la emisión de CO2 se ha rebajado en unos 27.000 millones de kilos, que es el equivalente a haber sacado la circulación año tras año, estos 25 años, 12 millones de coches. Estos son los datos que cuando se habla de transgénicos nunca se ponen encima de la mesa. Y son los que movieron la mitad de premios Nobel en el planeta a escribir una carta de defensa a los transgénicos. Y a partir de ahí la actitud de Greenpeace cambió en lo relativo a que eran un problema para la salud. Pero esto sigue ahí. Y sigue con una visión radicalmente distinta en Europa respecto a la que se tiene en otras partes del planeta. Allá a la izquierda veis una compañía argentina que se llama Biosidus, que ha desarrollado esta vaca que veis aquí, que es vaca transgénica y clónica, que se llama PAMPA2 y que lo único que lleva es un gen que codifica la hormona del crecimiento humano introducido por ingeniería genética en su genoma, con un promotor que hace que solo se exprese en la glándula mamaria. El resultado es que esa vaca, en cada litro de leche, produce 28 gramos de hormona del crecimiento humano. Solo esta vaca satisface el fármaco a todo el continente americano. Es una solución biotecnológica. En Europa estaría probablemente más. A la derecha lo que veis es algo fascinante, es una compañía en Boston que se llama Ginkgo Bioworks, que lo que está haciendo es desarrollar aromas en organismos transgénicos. Antes os hablaba de la vainilla. Los dos aromas más utilizados son el aroma a lavanda y el aroma rosa, sobre todo para limpieza. Pero ¿os habéis parado a pensar alguna vez cuántas hectáreas de lavanda y rosa hay que cultivar y cuánta agua hay que gastar para tener 1 kilo de aroma con el que poder hacer esos productos? Pues esta gente lo único que ha hecho es coger los genes de la lavanda o de la rosa, introducirlas en una levadura y por fermentación, ahora en apenas solo 1000 litros, producen lo mismo que si cultivaran 100 hectáreas. Pero es transgénico. Todo esto en los próximos meses, años, en Europa se tiene que reconsiderar. Supongo que todos reconoceréis a Francisco Mójica, la persona que descubrió la tecnología CRISPR en la Universidad de Alicante. En estos momentos Europa ha decidido en su Parlamento que cualquier modificación por CRISPR hay que etiquetarla como transgénico. Es un auténtico absurdo y digamos que entre comillas hay una rebelión científica en estos momentos y se están recogiendo firmas de científicos europeos, fundamentalmente organismos públicos, para que esto no sea así. Mientras, como os podéis imaginar, los científicos chinos y norteamericanos están frotándose las manos de lo tontos que somos en Europa. Y luego con el tema del Brexit, a lo mejor vemos cosas en el futuro distintas, porque Inglaterra, la Agencia Británica de Seguridad Alimentaria, ya ha advertido de que en el momento no esté ligada a Europa, ellos van a evaluar los transgénicos de una forma distinta basándose solo en la ciencia. Pero no penséis que esto de la biotecnología es solo eso, son muchas más cosas. Allá a la derecha tenéis Impossible Burger, una compañía en la que Bill Gates metió 140 millones de dólares y lo que hace es hamburguesas vegetales. ¿Cómo? Metiendo en lugar de proteína animal, proteína vegetal y texturizantes que den una textura, un aroma y un sabor
que es prácticamente imposible diferenciarlo de una hamburguesa animal. McDonald's, en 20 establecimientos, ya ha empezado a comercializarlos. El 90% de las proteínas que hay ahí vienen de ADN. Y a la derecha veis otra apuesta, que es la europea, de Mark Post, en la Universidad de Maastricht, en Holanda. Él lo que ha hecho es conseguir hacer una hamburguesa a partir de una célula troncal embrionaria de ternera, diferenciándola para que dé tejido muscular y tejido esquelético. La primera hamburguesa le costó 250.000 euros, una hamburguesa. Pero ahora en estos momentos, según me dijo Julio, estaba entre 11 o 12 euros. De julio ahora, lo que ha pasado es que Merck, la compañía farmacéutica, ha metido dinero en la compañía, que es una spin-off de la Universidad de Maastricht, y eso es muy importante, porque lo más caro en el proceso de producir estas hamburguesas es meter los factores de crecimiento, pero Merck produce factores de crecimiento como fármaco y le salen muy baratos. Estoy seguro de que no tardaremos mucho en ver hamburguesas obtenidas a partir de células troncales a unos precios decentes. Todo esto, de todas maneras, no va a ser lo más importante. Lo más importante viene desde hace ya 18 años, a partir de estos dos artículos que fueron los primeros drafts del genoma humano. Desde entonces sabemos que somos 24.000 genes interaccionando contra nuestro medio ambiente, y inmediatamente a la publicación de este artículo surgió la necesidad de secuenciar más y más genomas, porque se podía hacer diagnóstico genético. Y dio lugar a una carrera, que es la que veis aquí, de desarrollo de plataformas de secuenciación masiva. La primera que vino a España fue comprada por Life Sequencing, fuimos los primeros en tener secuenciador masivo en España. Y para que os hagáis idea, lo que ha pasado en estos 18 años es que esos dos artículos costaron el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años y 3.000 millones de dólares. Y hoy en día nosotros secuenciamos un genoma humano en unos 3 semanas por unos 6.000 euros y lo hace un técnico de FP. Evidentemente el análisis informático ya no, pero esto va desbocado y lleva a situaciones como la que veis aquí. Esto es una rata normal de laboratorio, esto es una rata donde por ingeniería genética hemos mutado un único nucleótido de su genoma en el gen del receptor de la leptina. Eso no funciona, la leptina es la hormona que nos sacia, y como la rata no se sacia, come, y en lugar de pesar 200-300 gramos, pesa entre 800 gramos y 1 kilo. El niño que veis debajo tiene exactamente la misma mutación. Cuando se diagnostica con un tratamiento farmacológico, un tratamiento nutricional y un estilo de vida saludable, en apenas un año recupera una fisiología prácticamente convencional. No hay semana en la que no aparezcan más de 30 publicaciones describiendo nuevas mutaciones en el genoma humano que predisponen a patologías que con una nutrición adecuada se pueden prevenir en gran manera. Os voy a poner solo un ejemplo para que lo entendáis. Hay ya muchos genes descritos, muchas mutaciones que predisponen a cáncer de colon y se pueden detectar. Pero si tú tienes una de esas mutaciones y en tu dieta logras no estar estreñido, la probabilidad de que desarrolles ese cáncer de colon se reduce en un 80%. Algo tan trivial como eso. Aparte, estas técnicas de secuenciación masiva se han empleado en estudiar partes de nuestro cuerpo y nos hemos llevado una sorpresa increíble. Lo que no lográbamos ver cultivando en una placa de laboratorio, cuando hacemos genómica lo vemos, y estoy hablando de microorganismos. Y hemos descubierto que en realidad, siento decíroslo, pero creo que estamos aquí simplemente para transportar microorganismos, porque si pesamos 70 kilos, 2 de nuestros 70 kilos no somos nosotros. Somos los microorganismos que pueblan nuestro cuerpo y que se localizan fundamentalmente en la piel y en los últimos tramos de nuestro tracto digestivo. Esto es brutal, porque lo que quiere decir es que hay prácticamente 1.4 más células dentro de nuestro cuerpo bacterianas que nuestras propias células y que hay unas 3.000 veces más genes dentro de nuestro cuerpo que nuestros propios genes. Inmediatamente se han empezado a establecer relaciones entre cambios en ese microbioma digestivo y situaciones de salud. Y hemos visto que, por ejemplo, en obesidad hay cambios, en autismo hay cambios, por supuesto en inflamación, Crohn, celiaquía hay cambios. En nuestro laboratorio hemos demostrado que en problemas de piel como dermatitis y psoriasis, el origen de ese problema no está en la piel, está en un cambio en el microbioma digestivo. Y si eso está ahí, lo puedo variar por dieta. Y empezamos a pensar en una nutrición que module el microbioma teniendo en consideración el genoma del niño. Y esto es lo que técnicamente llamamos
Nutrición personalizada, aunque a nosotros en nuestra compañía no nos gusta llamarlo así, porque sí que creemos que habrá una medicina personalizada, pero no creemos que haya una nutrición al individuo, sino que habrá nutrición a clústeres de individuos. Nosotros preferimos hablar de nutrición de precisión, donde se junta todo lo que veis aquí, la genómica, el microbioma, la biología de sistemas, el análisis de Big Data, importantísimo, y el desarrollo de detectores no invasivos, donde el individuo, por ejemplo, simplemente poniéndose un parchecito y si le haces el mini corte en el dedo, inmediatamente sepa si tiene un déficit de vitaminas o no, y en base a eso cambie su dieta. Todo esto es lo que las grandes compañías de alimentación tenemos en estos momentos en la cabeza, hacia donde habrá que variar en las zonas donde tenemos la barriga llena. Donde no tenemos la barriga llena, las aproximaciones serán otras. Pero va a cobrar especial relevancia quien tenga los datos. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama 23andMe, que es la compañía que lleva secuenciados en estos momentos unos 2,5 millones de genomas de americanos. Y lo fundaron este señor que veis aquí, Sergey Brin, que es uno de los fundadores de Google, y su mujer. Se divorciaron hace 3 años. La pelea no estuvo por quién se quedaba la casa. La pelea estuvo por quién se quedaba los datos. Pero aquí la pregunta clave es, ¿quién tiene más datos genómicos en el planeta? Y la respuesta es China. Por mi trabajo actual, en estos momentos, tras la compra por ADM, en mi posición actual soy el vicepresidente de I+D para Nutrición y Salud del Global del grupo ADM, y viajo bastante a China, tanto porque tenemos proyectos de investigación conjunta con compañías alimentarias como bastante relación con algunos centros públicos, pues estamos fascinados porque en realidad quien intuyó al principio de la genómica que había que tener potencia de secuenciación fue el gobierno chino, creando el Beijing Genomics Institute. Ahí podéis ver una de las salas del Beijing Genomics Institute. En este momento se calcula que pueden tener del orden de unos 3.000 secuenciadores masivos. Y siendo optimistas, yo os diría que el 60% de los datos genómicos generados en el planeta están en manos de los chinos, y siendo pesimistas, os daría que un 90%. Los científicos chinos no pueden depositar sus datos en bases de datos públicas, como hacemos los europeos o los americanos. ¿Y qué podemos hacer una compañía como ADM Biopolis en todo esto? Pues, como nos dijo el primer día que nos visitó nuestro consejero delegado de ADM, que es un matemático argentino, les hemos comprado por lo que piensan, simplemente sigan pensando e innovando. Y esa es la misión que tenemos en Biopolis. Os recuerdo esta diapositiva con las 4 líneas de investigación que tenemos. En la primera, que es evaluación de ingredientes, es un punto clave, porque cuando tú encuentras un ingrediente, que puede ser desde un extracto de plantas enriquecido en unos polifenoles, a un probiótico, a un péptido, cualquier cosa que os podáis imaginar, es muy importante evaluarlo cuanto antes para una funcionalidad. Y la forma clásica de hacer eso en la industria farmacéutica era usar modelos murinos, ratas o ratones. El problema de las ratas o los ratones son lentos y costosos. Por ejemplo, un ensayo de estrés oxidativo son unos 6 meses y unos 40.000 euros. Cuando creamos Biopolis, se nos ocurrió una idea divertida, que es ¿por qué en lugar de utilizar ratas o ratones no utilizamos un modelo animal mucho más sencillo que ya tenga el genoma secuenciado? Estuvimos discutiendo si zebrafish, Drosophila melanogaster, la mosquita del vinagre, esa nos gustaba mucho porque en este campus, sobre todo en genética, hay gente muy experta, pero inmediatamente se puso encima de la mesa Xenobardipis. Xenobardipis es un gusano que solo tiene 1020 células, solo mide 1 milímetro, 318 son neuronas y no hay un cerebro desarrollado. Pero el 45% de nuestros genes están en ese gusano. Y gracias a Julie Pretot, que supongo que alguno de vosotros conoceréis, un profesor de bioquímica, Julie nos consiguió la posibilidad de tomar un café en una de sus visitas con Sidney Brenner, que fue el tipo que le dieron el premio Nobel por pensar que este gusano podía ser un modelo de estudio de desarrollo cerebral. Y Sidney nos convenció en 5 minutos de que no lo dudáramos, que había que ir por esto. Y efectivamente nos dimos cuenta al empezar a comparar genomas que podíamos mimetizar un montón de enfermedades humanas. Allá a la izquierda podéis ver algunas. Haciendo un transgénico hemos mimetizado Alzheimer, hemos conseguido mimetizar diabetes, desde el receptor de insulina todo está conservado. Tenemos un modelo para efecto antioxidante, en lugar de costar 40.000 euros, cuesta 2.000 euros por triplicado con control positivo y negativo, y lo hacemos en 5 días en lugar de en 6 meses. Tenemos un buen modelo para efecto energizante, es fantástico para estudiar
cosas para la tercera edad, porque vive solo 21 días y en 21 días mimetiza los 80 años de vida de un individuo humano. Sabemos cómo medir que esté gordo o no, ya sé que parece marciano, pero simplemente tiñendo con rojo hilo que se deposita en la grasa y por espectrofluimetría cuantificamos, y muchos más modelos. Ya sé que os parecerá que este tío nos está tomando el pelo, pero podemos ensayar en Elegance cosas que tengan que ver, por ejemplo, con disturbios de sueño, porque él no duerme, pero tiene dos fases durante el día, una más activa y otra menos activa. Y todo depende de un receptor que está en una de esas 318 neuronas y es justo el grupo de neuronas que en humanos controla el sueño. Y simplemente midiendo vitalidad a lo largo del día somos capaces de ver si añadiendo ingredientes eso lo estamos moviendo o no lo estamos moviendo. Además, a entrarle a comer cualquier cosa que se os ocurra, desde, como veis, hay café, cerveza, una famosísima bebida carbonatada que, por datos que os he dado ya antes, ya podéis imaginaros con quién estamos trabajando en esto, yogures, zumos de frutas, cualquier cosa, y podemos ver la interacción del ingrediente con la masticación. Danone nos ha autorizado, nosotros hemos desarrollado más de 200 proyectos en Elegance con compañías privadas. Danone Research, que es el centro de I+D mundial de Danone, nos ha autorizado a contar estos resultados. Escrutamos la colección de Danone de probióticos buscando un probiótico con efecto antiinflamatorio. Era un proyecto que ellos tenían valorado en 6 millones de euros y a ejecutar en unos 4 años, y se lo resolvimos por unas pocas decenas de miles de euros y en 3 meses, pero llegando a no solo identificar el probiótico responsable, sino como todos los genes de Elegance están secuenciados y hay mutantes en cada gen, identificando las rutas metabólicas en las que incidía ese probiótico. Y hemos ido más allá. Y esta diapositiva es importante para que entendáis cómo usamos los proyectos públicos. Nosotros nos implicamos en un proyecto de la Unión Europea que se llama Aging with Elegance. Nos interesa especialmente el envejecimiento y sus bases moleculares, que es de lo que va este proyecto, pero lo que nos interesaba es que con otro partner, que es la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Pensilvania, hemos desarrollado un robot, que es este que veis aquí, que solo hay 2 en estos momentos, uno en Filadelfia y otro en nuestro sitio, que nos permite usar placas multipocillo y en cada pocillo poner un único gusano, y somos capaces de seguir 50.000 gusanos día a día durante sus 21 días de vida, y en cada pocillo podemos poner una cosa distinta y ver cómo funciona el high throughput scale. Estos somos en este momento la única compañía en el planeta que lo puede hacer. La segunda línea de negocios es probióticos, es buscar esos bichos, esos microorganismos que son buenos para nuestra salud. Cuando empezamos con esto hace ya 16 años vimos que había mucho marketing y poca ciencia, y nosotros decidimos poner ciencia. Casi todos los probióticos funcionan en salud digestiva y sistema inmune. Si no tienes eso, no eres una compañía de probióticos. Pero desde el principio también decidimos buscar probióticos para síndrome metabólico, infertilidad y problemas de piel. Aquí tenéis nuestra colección de probióticos para que os hagáis una idea. Este es un probiótico con efecto antiinflamatorio desarrollado codo con el grupo de Yolanda Sanz en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC. De hecho, es patente del CSIC, licenciada en exclusiva a Biopolis. Nosotros pagamos a Yolanda para que pudiera hacer el ensayo clínico, pudiera hacer previamente un ensayo murino. Internamente lo que estudiamos fue la seguridad alimentaria y el escalado de producción. Y ahora esto se vende en multitud de productos en el planeta. Hay 17 publicaciones Science Citation Index detrás de este probiótico. Y así os podría ir narrando una tras otra todas las especies que veis ahí. Tenemos una colección de 1.500 probióticos y 15 de ellos que se sumarizan en esta tabla, donde tenemos potencia de dossier científico. Y os voy a contar en 2 pinceladas 2 que supongo que os sorprenderán. Uno es un desarrollo absolutamente interno de Biopolis. Como os digo, somos capaces de ver si el gusano está más o menos gordo tiñendo con rojo nilo. Cuanta más grasa hay, más rojo nilo hay, pues más señal en el espectrofluorímetro. Y así escrutamos nuestra colección de probióticos y nos encontramos uno que reducía un 40% el depósito de grasa cuando se lo dábamos a comer al gusano. Haciendo transcriptómica y metabolómica, que es estudiar expresión génica y producción de metabolitos, vimos que ese probiótico afectaba a saciedad, a metabolismo de ácidos grasos y estrés oxidativo. Y a partir de ahí fuimos a 2 modelos murinos. Uno es la rata hiperobesa que antes os enseñé, donde vimos que no solo afectaba a la misma ruta, sino que reducía peso e índice de colesterol, que es muy alto en esas ratas. Eso lo hicimos en
en el Departamento de Farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, están realizándolo allí. Y luego con Lluís Arola de la Universidad Rovira i Virgili, que tiene un modelo de rata de cafetería. Esto sé que os sonará muy raro, pero es darle a comer a las ratas todas las marranas que os podáis imaginar, donuts, leche condensada. Bueno, las ratas se ponen moradas y en apenas 3 semanas, 4, desarrollan un síndrome metabólico, empiezan a tener problemas de glucosa, colesterol, etc. Pues vimos que si le dábamos nuestro probiótico, eso se retrasaba en el tiempo. Y encima confirmamos las rutas que os comentaba antes que están afectadas, y luego lo que tiene fascinante el grupo de Lluís es que se puede hacer resonancia magnético-nuclear porque tiene un aparato para ver resonancia en rata y vimos que esas ratas depositaban menos grasa. Y a partir de ahí ya fuimos a un ensayo clínico en humanos donde demostramos que gente con un ligero incremento de cintura abdominal, tras tomar 3 meses nuestro probiótico, pues tenía una reducción estadísticamente significativa de diámetro de cintura, y cuando hacíamos resonancia magnético-nuclear era porque específicamente perdía la grasa entre vísceras, lo que se llama grasa visceral. Esa es la responsable del síndrome metabólico. Está ya en el mercado tanto en Europa como en algunos países latinoamericanos. Ahora vamos a empezar en Estados Unidos y bueno, es uno de nuestros probióticos estrella. Y esto es lo que antes os comentaba de dermatitis. En su día empezamos a sospechar que dermatitis, psoriasis no tenía origen en la piel. Estudiamos el microbioma de niños con dermatitis y vimos que cuando tenían el problema había un cambio del microbioma, y desarrollamos un cóctel de 3 probióticos que se suministró en un ensayo clínico a niños que estaban con tratamiento con corticosteroide. O recibían placebo o recibían nuestros probióticos. Y aquí podéis ver el resultado. El color indica mayor intensidad de dermatitis. Esto es tiempo 0. La barra de la izquierda siempre es placebo, la de la derecha es probiótico. Tiempo 0, 1 mes, 2 meses y 3 meses. Si os fijáis, al principio los 2 grupos estaban igual de mal, pero a los 3 meses el grupo que había recibido solo corticosteroides en piel, aproximadamente un 20% ya estaba casi limpio, los demás seguían con problemillas. Los que además habían recibido nuestro probiótico, el 90% o estaban totalmente limpios o prácticamente limpios. Esto no nos lo esperábamos, sinceramente. Lo mandamos a publicar a JAMA Dermatology, que es la revista de la Sociedad Americana de Dermatología, es la primera en el cuartil de Science Citation Index, y por primera vez en mi vida, y he publicado bastante, nos encontramos con la sorpresa de que el editor en jefe nos contestó diciendo: aquí tienen las contestaciones de T-Referis, dicen que aceptar con correcciones menores, pero es que yo no me lo creo. Y como no me lo creo, ahí tienen un Word con 160 preguntas que me tienen que contestar en reuniones por Skype. Tuvimos 2 días de reuniones con Skype con él, y al final, por supuesto, le tuvimos que mandar todos los datos crudos. Dijo: ahora sí que me lo creo. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué esto? Pues esto es porque va a ser la primera vez que un ensayo de probióticos en dermatología se va a publicar en una revista dermatológica y no en una revista microbiológica, y los dermatólogos leemos revistas dermatológicas. Así que esto os parecerá muy raro, pero es la clave para poder vender. De hecho, al día siguiente de que apareciera en la web que el artículo estaba aceptado, recibimos llamadas de 9 compañías farmacéuticas interesándose por el producto, y ya está a la venta en varios lados. Lo mejor es que además, ahí enfrente, producimos estos probióticos, con lo cual tenemos un negocio que podéis ver aquí. Todos estos productos que veis aquí, que se venden en todo el mundo, llevan probióticos de Biopolis. Y por supuesto hemos tenido que implementar calidad, lo que no queremos. Factorías celulares en la tercera unidad. Aquí lo que hacemos es cosas de mucho valor añadido, la aplicación clásica de la microbiología. Hemos producido para cliente de microorganismos todas las cosas que veis aquí. Y como veis, son muy raras. Y deciros que tenemos un par de casos que podemos contar porque se nos autoriza. La multinacional suiza Aero, le desarrollamos un sistema de enzimas que le permitía sintetizar estos 3 azúcares que veis aquí. La leche de la madre humana es una leche riquísima en bifidobacterias y en una serie de azúcares cortos, se llama más de 300 oligosacáridos, que es imprescindible que el niño tome para tener un crecimiento adecuado de su microbioma digestivo durante los primeros meses de vida, que es cuando desarrolla realmente su sistema inmunitario y su sistema neuronal. Esto es lo que explica que haya una relación estadísticamente significativa entre aparición de casos de alergia y aparición de casos de autismo
en niños que han nacido por cesárea y no han sufrido lactancia materna. A esos niños hay que darles bifidobacterias y hay que darles estos azúcares. Pero el problema es que la síntesis química de estos azúcares es poco efectiva y un desastre. Y lo único que hicimos nosotros fue encontrar dos enzimas de dos microorganismos, dos bacterias distintas, que a partir de lactosa son capaces de generar esos tres enzimas, los inmovilizamos y transferimos la tecnología activa. Por supuesto, nos compramos enzimas. Y este otro que veis aquí es un caso de una compañía holandesa, aunque está en Cataluña, está en Gerona, se llama Ibérica, fue adquirida por una compañía holandesa de hace unos años. Y ellos son expertos en compuestos nutricionales para la tercera edad, sobre todo para daño articular. Producen hialurónico, condroitina y estas cosas. La condroitina está ampliamente distribuida en el reino animal, pero no es igual de efectiva para los problemas de daño articular la condroitina, por decir algo, de la cresta de gallo, que la condroitina de la pata de pollo. Y la más efectiva de todas es la condroitina de la aleta de tiburón. Pero como podéis comprender, eso es absolutamente insostenible hacerlo. A menos que secuencies el genoma del tiburón, veas dónde están las sulfotransferasas, identifiques cuál es la que sulfata de forma adecuada y la sobreproduzcas, que es lo que hicimos para esta compañía. Y en estos momentos, a partir de condroitina desnuda, pues son capaces de generar condroitina de tiburón. Y finalmente en la sequencing lo que hacemos es genómica masiva, todo lo que os podáis imaginar, hemos hecho de todo. Y aquí podéis ver algunos resultados. Por ejemplo, esto que veis aquí es el genoma de una bacteria, hemos secuenciado hasta 300 genomas bacterianos. Este Nature Biotechnology es la transcriptómica de los cítricos, participamos en el proyecto europeo del genoma de los cítricos. Esto que veis aquí es el metagenoma de leche de madre o mastitis o sin mastitis y nos permite desarrollar un probiótico. Y finalmente esto que veis aquí es una cosa divertidísima, hecha a medias con compañeros del Instituto de Biología de Sistemas, con Manel Porcar y con Yuri Preto, que fue estudiar si había microorganismos en los paneles solares de los tejados de los 4 campus de la Universidad de Valencia. Les preguntáis, ¿esta tontería para qué? Pues esta tontería porque cuando hablas con la industria cosmética te dicen que el problema de un producto que apantalle la luz ultravioleta no está resuelto. Y lo que se nos ocurrió tomando un café en la cafetería del PAC a los 3 es, joder, al principio la discusión era donde más irradiación solar hay es en el desierto, pero en un momento determinado Manuel dijo, no, en los paneles solares. Y entonces nos preguntamos, ¿pero hay bichos en los paneles solares? Y durante 2 años secuenciamos los paneles solares de los 4 campus, que están en orientaciones distintas, y descubrimos que efectivamente hay más de 500 especies bacterianas distintas, y entre ellas algunas que producen combinaciones de carotenos extraordinariamente eficientes en el apantallamiento de la luz ultravioleta. Tenemos el modelo de negros. Y comercializamos a través de clínicas un kit para secuenciar químico. Y estos son los números finales. 16 años de vida, 69 personas trabajando en Biopolis, 35% de ellos doctores, más de 100 publicaciones SCI, 409 patentes en 20 familias de patentes, por supuesto no todas nuestras, muchas las hemos hecho para cliente, desde que está ADN esos distintos, lo hacemos lo que nosotros llamamos Joint Development Agreements con clientes, más de 45.000 microbiomas secuenciados, 11 laboratorios y 2 plantas de producción. Y finalmente deciros que hacemos lo que están haciendo los líderes de la alimentación. Nestlé creó el Nestlé Institute of Health Science hace ahora 6 años para estudiar alimentos del futuro para tercera edad, centrándose fundamentalmente en Alzheimer y cáncer y focalizándose muchísimo en metabolómica y microbioma. Esto que veis aquí es el modelo francés, es el modelo que ellos llaman de instalaciones para el futuro, un modelo que ojalá que nuestro país lo entendiera la clase política. Es un modelo donde por cada euro que pone el Estado, una compañía privada o un consorcio de compañías privadas pone otro euro, por cada investigador que pone el Estado, la compañía privada pone otro investigador y trabajan conjuntamente para desarrollar cosas de interés. En este caso lo que se hizo es un consorcio entre Danone, 2 compañías farmacéuticas francesas y el CNRS y el INRA, y hay como 200 investigadores intentando desarrollar fármacos y alimentos para la inflamación intestinal. Hay 190 millones de euros para eso. Y deciros que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos intentado hacer algo similar, estableciendo una colaboración con el Instituto de Biología de Sistemas, que como sabéis está
aquí detrás. Y en estos momentos pues, tenemos un laboratorio en el Instituto de Biología de Sistemas donde abordamos lo que nosotros llamamos proyectos prospectivos. Es proyectos donde lo único que pretendemos es abrir nuestra cabeza. Sabemos que está lo evidente, pero que no podemos olvidar que hay que invertir en eso que algunos llaman muy mal ciencia básica, para tener conocimiento con el que poder pensar en los productos disruptivos del futuro. Pasteur ya dijo en su día que ciencia básica y ciencia aplicada no existía, que había ciencia bien hecha y ciencia mal hecha. Yo eso me lo creo. De la ciencia bien hecha es de donde salen las aplicaciones, de la mal hecha no sale nada. Y la idea con biología de sistemas es que nos abran estos compañeros la cabeza. Hay una segunda idea muy importante, y es que queremos estar en la vida del instituto. Queremos estar en los seminarios y queremos oír a la gente joven. ¿Por qué? Porque al final una compañía como nosotros que vende, que vive de generar ideas, necesita captar neuronas. Y si vamos a los seminarios y oímos las tesis, pues cuando ese señor o esa señora acabe la tesis, podremos ir cara a ellos y deciros, oye, hay vida más allá de lo público, pues, fenomenal si te vas a hacer el postdoc, fenomenal si te vas a, o quieres volver y sacar una plaza en el CSIC o la universidad, pero todos sabemos cómo está eso, porque no te vienes a trabajar con nosotros. Y esto es algo que si no estamos metidos dentro del mundo académico, esa llegada al talento nunca la vamos a tener. Y finalmente deciros que cuando uno analiza dónde va a estar el futuro de la agroalimentación, pues no tengo claro, ni va a estar en Estados Unidos ni en Europa, el futuro se va a jugar en China. China tiene un proyecto de Estado de agroalimentación que comenzó en el año 2000 y acabará en el año 2030. Tienen 10 proyectos claramente definidos, donde están metiendo todo el dinero y todo el esfuerzo. Pero la base de ese proyecto se basa en lo que ellos llaman captación del talento, en dos vías. Primero, han recuperado científicos chinos que estaban distribuidos por todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, y han vuelto con conocimiento y networking. Y segundo, si un postdoctoral chino quiere trabajar en un proyecto de esos 10 y tiene el currículum necesario, se le promete el mismo salario que si se baja, pero se tiene que quedar en China. Y esto otro que veis aquí es muy interesante, porque es la apertura del Centro de Innovación de Geely. Geely es la principal láctea china. Para que os hagáis una idea, hace 16 años cuando empezamos Biopolis, Geely estaba en el listado de compañías lácteas del planeta a partir de la posición 50. Hoy en día está la tercera y tiene 2 centros de innovación, uno en Mongolia Interior y el otro en Wageningen, en Holanda, como os decía antes. Es ahora uno de nuestros mejores clientes en esos Joint Development Agreements, de esos hablamos. Resumen, y ya no me aburro más, cabeza abierta. Como decía Marie Curie, a lo desconocido no hay que tener miedo, simplemente hay que aplicarlo. Es lo que hemos hecho creando Biopolis e intentamos hacer en el día a día con nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias por esta introducción en un mundo fascinante. Tenemos tiempo para preguntas. De la última frase, ¿es que los chinos ahora toman lácteos? Pues es moda. Para que te hagas una idea, esta gente ha sacado un yogur griego. Poco menos de 3 meses han vendido como, creo que las son 1.000 millones de dosis. Tienen el componente de la mutación en las enzimas en la lactasa, pero en un yogur eso no es un problema porque la inmensa mayoría de la lactosa ya está procesada, fermentada. Y por supuesto, como puedes imaginarte, pues es una de las cosas que tenemos muy presentes cuando hacemos desarrollos conjuntos. Pero hay un boom del lácteo en China, se le entiende como un producto de clase social importante. El micrófono. En estos desarrollos que has comentado, del futuro, de la alimentación en el futuro, ¿consideráis también que hay que tomar medidas sobre la superpoblación? ¿Te refieres a frenar el crecimiento demográfico? Es una pregunta muy dura. A ver, yo creo
Personalmente no me gusta pensar que vayamos a decirle a alguien cuándo sí los tiene que tener o tiene que dejar de tener. Pero si tú lo miras con ojos de codo, que esto no se sostiene, este crecimiento no se sostiene. Hasta ahora, cuando habían habido olas de crecimiento, pues siempre habían aparecido pandemias, había aparecido una guerra y aquello se había reducido, pero hacemos los dedos porque no aparezca una pandemia y no aparezca un problema. Lo que es más, igual no lo he expresado bien, es que ese crecimiento va a ser desigual. No se va a producir en las zonas donde ahora hay oferta alimentaria y gente rica. Se va a producir en las zonas donde hay hambre. Entonces, prohibirle a esta gente que tenga hijos, yo personalmente no me atrevo a hacerlo, o que limiten su población. Mira lo que está pasando en China. En China tenía la limitación de un niño, ahora han subido a 2, pagando puedes tener más, y hay un auténtico boom. La gente de IBI, que es con el que hemos hecho buena parte de nuestro trabajo en infertilidad, del que no se ha hablado, pero hemos hecho cosas fascinantes. Me contaba Carlos Simón que ellos calculan que en estos momentos hay 8 millones de parejas en China con capacidad económica para tener su segundo o tercer hijo. Pero que son 1.200 millones de personas. Entonces, ese es un punto clave. Has puesto el dedo en la llave y donde habrá que reflexionar muchísimo. Una pregunta. ¿India no juega ningún papel en todo esto porque son casi tantos como globos? Sí. India juega un papel muy interesante. En realidad, no he estado en India. Todo lo que hablo es por lo que oigo hablar a mis compañeros. El problema de India es un problema en el que hay un porcentaje de la población muy pobre y bueno, que tiene unas características culturales con un patrón nutricional muy difícil de cambiar y que además cuando se ha intentado cuesta. No es lo mismo que los chinos, que están abiertos a cualquier cosa. Pero hay muchos detalles importantes en China. Por ejemplo, tienen un problema en estos momentos. Los 2 países con mayor índice de diabetes del planeta son India y China. Y el gobierno hindú es muy consciente de eso. Cualquier desarrollo en estos momentos se puede aplicar desde la alimentación para frenar diabetes tipo 2 sería fundamental en India y en eso sí que se está trabajando. Pero para que os hagáis una idea, yo creo que los datos son: el 70% de la población mexicana tiene sobrepeso o obesidad, y en India el porcentaje de diabéticos en México está por arriba del 60%, y en India está prácticamente en el 60%, aunque no aparece ese problema de sobrepeso y obesidad. Hay un componente genómico porque cuando se ha analizado el genoma de los mexicanos parece que hay genes que vienen de la fracción maya del genoma que son mutaciones en la ruta de señalización de insulina. En el caso de India es diferente. Pero volviendo a tu pregunta, sí que pueden jugar un papel clave. Son muy buenos, que os voy a contar, fundamentalmente en matemáticas y informática, estas cosas. En algunas aplicaciones biotecnológicas también, sobre todo en el polo este de Bangalore. Pero yo creo que no están ni de lejos al mismo nivel que China. ¿Alguna pregunta más? Sobre los transgénicos y la Unión Europea, has mencionado que el Brexit puede cambiarlo en el sentido de que la agencia británica admitirá con más fluidez y el uso de alimentos transgénicos. A ver, como esto varía día a día en función de lo que decide el Parlamento británico, pero te puedo decir que a una compañía como la nuestra este problema le afecta muchísimo. De hecho, nosotros tenemos otra compañía de probióticos en Inglaterra y yo soy responsable de la I+D de estos compañeros británicos y están absolutamente desquiciados porque no saben lo que va a pasar. Pero la historia está en que lo que dicen los analistas es que si realmente al final hay una separación del Reino Unido del global de la Unión Europea, inmediatamente lo que se va a establecer es un link comercial muy fuerte entre el Reino Unido y Estados Unidos. Y tendrán que entrar las normas de Estados Unidos. Las normas de Estados Unidos, de la FDA, es que uno evalúa científicamente si algo es bueno o no para la salud del medio ambiente y lo evalúa científicamente y no hay que meter un componente ideológico. En la Unión Europea es que aparte hay que poner un componente ideológico.
Si Inglaterra entra en eso, pues ahí se abrirá un porcentaje interesante de consumidores, pero luego no podemos olvidar de que desde ahí hay exportaciones. Y las exportaciones en el año 2020 ya no son igual que lo eran en el año 1980, porque tienes e-commerce. Entonces, todo puede cambiar. Yo no sé si sabéis que, por ejemplo, cuando uno quiere vender en China, tiene dos posibilidades. O ir a vender a China continental, y entonces ahí tienes una legislación determinada, o vender en Hong Kong y vía e-commerce vender a China. El mayor tráfico de e-commerce en estos momentos está entre Hong Kong y China continental. Aquí podría suceder algo así. Estamos en una época en la que todo está yendo muy rápido y vamos a tener cambios en los próximos años importantes, seguro. Sí, quería preguntarle, ya desde otro enfoque, bueno, cuando ha sacado los productos, digamos, que su empresa ha conseguido, digamos, transferir a la sociedad y que, digamos, que están en venta, hay una transferencia también, porque usted ha sacado productos que, digamos, que tienen un beneficio sobre la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, he visto el Gastel, que lo venden en farmacias, etcétera. Pero ahí esa transferencia se ha dado también, por ejemplo, a la administración pública. Por ejemplo, ese medicamento, porque es un medicamento, se ha conseguido que, o se está consiguiendo, intentando conseguir que lo financie la Seguridad Social, por ejemplo. Es un suplemento nutricional, no es un medicamento, porque es un cóctel de probióticos, minerales y vitaminas. Y nosotros nos queremos mover en ese terreno. No somos una compañía farmacéutica, nosotros somos una compañía alimentaria. Esto, si recuerda el ejemplo del ensayo dermatológico, es muy importante para nosotros. Nosotros, cuando uno trabaja en una empresa como científico, tiene que cambiar su chip. Cuando empezamos el desarrollo del producto de dermatología, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con el equipo de Legal y Marketing, el de Marketing nos dijo, ¿cómo vais a hacer el ensayo clínico? Entonces, la forma más obvia de hacerla, y donde mejor íbamos a ver las diferencias, era niños con dermatitis, o le doy placebo o le doy mi producto. Y nos dijo, la vais a cagar, perdonadme la expresión, porque vais a ir a un dermatólogo luego y le vais a decir, oye, deja de darle el corticoide al niño, que yo tengo la bala mágica. No. Entonces empezamos a hablar con dermatólogos y nos dijeron, esto no lo creemos si ayuda al tratamiento que estamos dando. Y ese es el concepto de suplemento nutricional, algo que ayude a un tratamiento. O sea, no lo sustituye, no. Colabora con, o sea, es suplementario. Sí. Os voy a poner otro ejemplo en Petit Comité. Habéis visto el otro probiótico que os he enseñado que reduce depósito de grasa. Puede ser un suplemento nutricional. Pero claro, lo que no os he contado es que buscando un control negativo decidimos matar el bicho 121 grados 25 minutos. Y la sorpresa fue que el bicho muerto reducía la grasa tanto o un poquito más que el bicho vivo. De hecho, en el ensayo clínico, es un ensayo clínico con 3 brazos que lleva placebo, el microorganismo vivo o el microorganismo muerto. A partir de ahí hemos identificado la molécula responsable y de esto no os puedo dar detalles porque todavía no hemos patentado. Pero fíjate, con un único producto, que es un probiótico que reduce grasa, tenemos ahora varios conceptos de producto. Por un lado, tenemos un bicho vivo que podemos meter en pastillas y vender como suplemento nutricional en farmacias. Por otro lado, tengo un bicho que yo puedo añadir a una leche, que la leche tenga el proceso de UHT, se muera, me da lo mismo porque va a seguir funcionando, y ese lo puedo introducir en el canal alimentario dando alimentos que reduzcan depósito de grasa. Pero si voy a purificar la molécula y me alío con una compañía farmacéutica, sé que es un proceso a más largo plazo, pero al final ahí sí que puedo tener el fármaco. Y esos 3 tipos de concepto de productos los tienes que manejar de forma muy distinta. Has dicho algo importante en tu pregunta, que es, pero de esto se favorece. Yo creía que la pregunta iba, pues si alguno de esos microorganismos viene de una colaboración con un grupo público, si se favorecen o no. Por supuesto, la licencia que tenemos con ES1, por ejemplo, es una licencia donde el CSIC recibe regalías de todo lo que nosotros vendemos de esa cepa al cabo del año.
Entonces, 2 veces al año, nosotros le mandamos al CSIC, por supuesto con cuentas abiertas, cuántos kilos hemos vendido de ese producto y cuánto dinero ha supuesto, y en base al contrato, cuando se dignan a mandarnos la factura, entonces... Yo quería preguntarte si sabes, digamos, la salud de la I+D en la industria española en general. Vale, mira, es muy claro. En este momento soy vicepresidente de la patronal de empresas biotecnológicas que se llama Asebio y está suscrita a la COE. Asebio es la rara avis dentro del mundo de la COE, porque por definición es un sector empresarial donde se invierte muchísimo más. Cuando tú analizas las cifras estas clásicas que todo el mundo se llena la boca del porcentaje de PIB que se destina a la investigación y tal, ya sabéis, la media en la Unión Europea 2,1%, en España 1,4%. Pero la pregunta clave es, ¿y de ese porcentaje cuánto viene de lo público y cuánto viene de lo privado? Porque cuando tú miras en la Unión Europea cuáles son los países que más porcentaje de su PIB están metiendo en I+D, resulta que son los países nórdicos, que están por arriba del 3%. Pero lo importante no es que estén un punto por arriba de la media. Lo importante es que cuando tú analizas esos países nórdicos, a ver, si quieres te puedo dar los datos exactos, pero creo que en Finlandia es 3,1%, pero 2,8%, o sea, de ese 3,1, 2,8 viene de la industria y el 0,3 viene de lo público. En Suecia creo que es 2,4 y 0,6, o sea, en esos países las empresas están invirtiendo. Cuando te vienes a España es un pelín más, del 1,4 creo que es 0,60 y tantos, 0,70 y tantos la empresa, 0,50 y tantos lo público. En este país las empresas se tienen que creer que pueden invertir en I+D. También es verdad que cuando miras tu sector agroalimentario, pues aquí lo potente, turismo, mundo agrícola, donde evidentemente pues en el turismo se puede hacer I+D, claro que sí, pero no de una forma tan intensa como puedes ver si tu sector industrial importante es, yo que sé, pues informática o maquinaria pesada. Pero aún así, dicho todo eso, en este país los empresarios lo han tenido muy fácil y han pegado el pelotazo y luego les ha pasado lo que les ha pasado. Si hubieran invertido más en I+D, a lo mejor no hubiera habido la crisis y no lo hubieran pasado. Y eso yo creo que hay una parte del mundo empresarial que lo entiende. En el que yo me muevo, que es el agroalimentario, os puedo asegurar que cada vez más gente. Os sorprendería ver cómo empresas que piensas, esto se... no hay que irse muy lejos. Mercadona. En estos momentos, ellos ya sabéis su modelo, pero están presionando un montón ya el concepto de interproveedor lo están cada día arrimando más, pero a sus proveedores decirle, dame cosas innovadoras, haz innovación. Para que os hagáis una idea, ellos organizan, ya sabéis que tienen una lanzadera de startups y luego tienen el EDEM, creo que se llama, el centro este de formación en ADE en el puerto. Ahí ahora organizan una especie como de másters de dirección de empresas para ejecutivos de compañías que venden a Mercadona. Acabó el máster hace 2 semanas y me invitaron a dar la charla final para hablar de innovación. Y el mensaje que les dieron fue claro y diáfano: innovar, porque si no iremos a comprar fuera. Y se están poniendo las pilas. Yo te puedo asegurar que, sin daros detalles, pero por ejemplo tenemos un cliente excepcional que es Casa Tarradellas. ¿Quién puede pensar que Casa Tarradellas innove? Pues lo está haciendo Genómica con nosotros y está haciendo multitud de cosas, desde para su control de seguridad alimentaria y calidad hasta para cualquier cosa que os podáis imaginar. Si se quiere, se puede, pero los empresarios de este país pues, no han estado a la altura, no hemos estado a la altura. Creo que cerramos la discusión aquí. Muchas gracias. Por la